Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en este día la palabra del Señor. Espero pronto poder compartir la palabra del Señor allí en nuestro local, para que juntos también podamos alabar al Señor y poder compartir tiempo juntos. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una historia que muchas veces hemos escuchado, es la historia de Jairo. Yo encontré en la vida de Jairo, encontré 5 lecciones que vos y yo también tenemos que aprender, que las aprendió también Jairo. Vamos a leer el pasaje para recordar un poquito cómo era la historia de este hombre. Lucas capítulo 8 y versículo 49 dice: cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de la sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguno me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Este es un pasaje realmente maravilloso de las Escrituras que muchas veces lo hemos leído, hemos estudiado, pero quiero compartir en esta mañana estas 5 lecciones que aprendió Jairo y que también tenemos que aprender cada uno de nosotros. ¿Quién era Jairo? Leímos allí que no era un hombre común del pueblo, era uno de los principales de la sinagoga, era un hombre rico, un hombre que tenía prestigio, que tenía un nombre conocido por todos, era un hombre que conocía al Señor Jesucristo, era un hombre que tenía conocimiento del Señor Jesucristo y sabía que el Señor Jesucristo tenía poder para librarlo. De hecho, reconocía al Señor Jesucristo como el Señor. Sin embargo, como muchos de los gobernantes del pueblo de Israel en aquel entonces, que habían creído en el Señor Jesucristo, que creían en el Señor Jesucristo, no lo manifestaban públicamente. Dice el evangelista Juan en su evangelio, en el capítulo 12, no lo decían públicamente, no reconocían al Señor públicamente porque sabían que si ellos lo reconocían públicamente, los habrían de echar de la sinagoga. Los sumos sacerdotes, los escribas ya habían determinado que si alguno confesaba que Jesucristo era el Señor, tenía que ser expulsado de la sinagoga. Por eso no lo declaraban públicamente. Y dice allí el relato en San Juan: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este es el caso de Jairo. Jairo era un hombre que conoció al Señor Jesucristo, que sabía del poder que había en el Señor Jesucristo,
pero que no lo había declarado públicamente. El Señor permitió que pasara en la vida de Jairo esta situación tan apremiante, para que Jairo fuera y reconociera públicamente que Jesucristo era el Señor. Por eso fue y se postró a los pies del Señor Jesucristo. Esta fue la primera gran enseñanza que tuvo que aprender Jairo. Jairo tuvo que aprender esta lección de parte del Señor Jesucristo, a declarar con su boca que Jesucristo es el Señor. Es una lección que vos y yo tenemos que aprender, identificarnos con el Señor Jesucristo, A veces vos y yo no queremos declarar que somos creyentes en el Señor Jesucristo, tal vez por vergüenza de que se puedan burlar de nosotros, tal vez no declaramos que somos hijos de Dios, creyentes en el Señor Jesucristo, dando testimonio del Señor Jesucristo, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que se burlen de nosotros, o que nos observen, que nos miren y que nos estén mirando a ver lo que hacemos o que dejamos de hacer. O tal vez para poder actuar de una forma no muy correcta, no damos testimonio de que somos hijos de Dios, que queremos darle la gloria al Señor. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros le demos la gloria a Él. Jairo tuvo que ir a los pies del Señor Jesucristo, reconociendo que Jesús es el Señor, reconociendo públicamente, porque todos allí, junto al mar, pudieron ver al principal de la sinagoga postrado a los pies del Señor Jesús, reconociendo el señorío del Señor Jesucristo, reconociendo que el Señor Jesucristo podía sanarlo. Él fue a rogar al Señor Jesucristo. A veces el Señor permite que nos sucedan cosas para que nosotros también abramos nuestra boca y confesemos lo que somos, que somos hijos de Dios, identificados con el Señor Jesucristo. Pongámonos la camiseta del Señor Jesucristo, dando testimonio del Señor. Miren, yo no recuerdo un momento de mayor testimonio en mi vida que cuando yo me enfermé, cuando pasé por circunstancias apremiantes. Fue el momento cuando más hablé del Señor Jesucristo. Y a veces el Señor permite que nos sucedan cosas, como en este tiempo de cuarentena, permite el Señor para que nosotros demos testimonio de Él, hablemos de Él, nos acerquemos aún a su presencia, entremos en el trono de la gracia de Dios para pedir auxilio, para pedir socorro, para que Él nos ayude en los distintos momentos que pasamos. En estos momentos difíciles es cuando más nosotros nos acercamos y buscamos al Señor Jesucristo. Identificados, esta es la primera lección que vos y yo tenemos que aprender, identificarnos con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la segunda gran lección que encontramos en la vida de Jairo es una lección de paciencia. Es una lección de paciencia. Dice el relato que había una multitud. Yo me pongo en los zapatos de Jairo. Mi hija agonizando en casa, y había una multitud. Había que pasar la multitud. Jairo habrá agarrado el brazo del Señor y habrá empezado tal vez con la otra mano a abrirse paso para pasar por en medio de la multitud, para llegar a su casa. Él tenía un apuro, tenía un apremio, quería llegar a su casa. Tenía que aprender la lección de la paciencia, de esperar en el tiempo del Señor. Esperar para Jairo, aquella multitud, era una multitud de problemas. Y a veces nosotros tenemos un problema y vamos a la presencia del Señor, y el Señor, para concedernos un milagro, nos hace esperar un tiempo y no obra instantáneamente, para que nosotros también aprendamos la lección de la soberanía de Dios, porque el Señor Jesús es el soberano. Dice el relato que mientras iban
el Señor Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? El Señor Jesucristo sintió en su cuerpo que había salido poder de él. Y había una mujer que recibió el milagro instantáneamente. Y Jairo lo pudo ver con sus ojos. Pudo ver con sus ojos cómo el poder del Señor Jesucristo había sanado a aquella mujer, porque aquella mujer dio testimonio con sus labios, dio testimonio público glorificando a Dios, dándole la gloria al Señor Jesucristo, de que había sido sanada por el poder de Jesús. Jairo tuvo que aprender que el Señor Jesucristo es soberano y Él obra como quiere, y a veces nos pasa a vos y a mí como le pasó a Jairo. Oramos al Señor por un problema en el trabajo, por un problema de salud, y el Señor nos sana instantáneamente. El Señor viene la respuesta instantáneamente y su poder se manifiesta en un instante. Y oramos por algo y el Señor nos concede instantáneamente. Y a veces el Señor nos hace pasar por una multitud de problemas, de hospitales, de médicos, de cosas, para mostrar su gloria, porque el Señor es glorificado también cuando nosotros esperamos con paciencia en Él. Jairo aprendió estas lecciones de tener paciencia, de esperar en el tiempo de Dios y de aguardar también en la soberanía de Dios. Dos cosas importantísimas que glorifican el nombre de Dios. Dice el relato que aún estaba el Señor Jesús hablando con aquella mujer cuando vinieron de la sinagoga, cuando vinieron de la casa de Jairo, un mensajero a traerle una mala noticia. Los mensajeros de las malas noticias, Tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Yo pensaba en las malas noticias. Y ustedes saben que nosotros somos mensajeros de buenas nuevas. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Cantamos nosotros tantas veces allí en la iglesia. Nosotros somos los que damos las buenas noticias del mensaje del Evangelio. Jesucristo venía a anunciar buenas noticias a los hombres, a los oprimidos, a los enfermos. Las malas noticias vienen de parte del enemigo para desanimarnos. ¿Se acuerdan de Job? El gran siervo de Dios, pobre Job. Escapaba un siervo para darle una mala noticia y escapaba otro siervo de otra desgracia más grande en su vida y le daba una mala noticia, y escapaba otro siervo y venía y le daba otro puñetazo de mala noticia para destruir a Job, enviados por Satanás con malas noticias para afligir el corazón, la mente de los hombres. Dice el salmista, creo que es un salmo de David, que el corazón de los hijos de Dios, de aquellos que temen a Dios, está firme, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, no tiene temor de malas noticias. Y es maravilloso ver cómo obra Dios en nuestra vida. En los momentos de las malas noticias, cuando parece que todo se derrumba, viene la palabra de Dios como un silbo apacible al oído de Jairo, que le dice: no temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente y serás salva. Y esta es la cuarta lección que tenemos que aprender y grabarnos en el corazón, en nuestra mente, el aferrarnos a la palabra del Señor, el aferrarnos a las promesas del Señor en los momentos de aflicción, en los momentos de malas noticias. Aferrarnos a las promesas del Señor, porque el Señor está a nuestro lado.
El Señor es el que nos habla al oído con un silbo apacible, con su palabra, que son espíritu, que son vida y que nos ayudan ante semejante golpe, ante semejante trompada. Tu hija ha muerto. Viene la voz del Señor que le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Y Jairo se aferró a las palabras de Jesús. Jairo creyó a las palabras de Jesús y llegaron a la casa. Llegaron a la casa después de la multitud de inconvenientes. Llegaron a la casa y dice el relato que el Señor Jesucristo entró en aquella casa y cuando vio a los que lloraban, a los que lamentaban y hacían griterío, dice, ¿por qué? En otros pasajes dicen, ¿por qué alborotan tanto? ¿Por qué gritan? Y los echó afuera y les dijo, no está muerta la niña duerme. Y se burlaban de él y los echó. Y nada más dejó que entrasen la madre, el padre de la niña, Pedro, Jacobo y Juan. Y le dijo a la niña, niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña resucitó. El espíritu volvió a la niña y la gloria de Jesús llenó aquella casa. Y la alegría de Jesús, el gozo de Jesús llenó aquella vida y la vida de Jairo jamás volvió a ser la misma. El gozo que llenó la vida y el corazón de Jairo nunca había sido lleno de tal manera. Y queridos, esta es la quinta y la última lección. Recibamos al Señor en toda nuestra casa. Dale entrada en toda tu vida a la persona de Jesús, para que el Señor Jesús tome autoridad en todo tu ser, en toda tu casa, para que el Señor Jesús pueda llenar tu vida de alegría, de gozo, porque cuando Jesús entra en la casa, en la vida de un creyente, allí en esa casa no va a entrar la droga, allí en esa casa mi relación con mi esposa va a mejorar, va a ser para la gloria de Dios. Mi relación con mis hijos van a ser para la gloria de Dios. Mi relación con mis vecinos van a ser para la gloria de Dios. Porque yo le estoy dando toda la autoridad al Señor para que tome autoridad y el control en toda mi vida. Estas son las 5 lecciones que Jairo tuvo que aprender y que vos y yo tenemos también que aprender. Glorificar al Señor con nuestros labios, dando testimonio de Él. Glorificar al Señor con nuestros labios, confiar en el Señor, caminando con Él y esperando en Él con paciencia, reconociendo que Él es soberano y obra como Él quiere, en un momento, o tal vez nos hace atravesar por momentos de aflicción, de tristezas, pero siempre caminando a nuestro lado, nunca dejándonos solos. Recibamos al Señor en nuestra casa, en nuestra vida, dándole el control de toda nuestra vida, para que la gloria del Señor, para que el poder de Dios se manifieste en nuestra casa, en nuestra iglesia y también entre nuestros vecinos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los extraño un montón, espero pronto volver a verlos a todos. Oremos, tengámoslo en cuenta, todas estas cosas, tengámoslas en cuenta para presentarlas delante del trono del Señor, para que el Señor quite este mal de sobre la tierra, para que podamos volver a estar juntos. Que el Señor les bendiga, hermanos.